Buenas, soy un naranja según esta mezcla de amarillo y rojo, según Andrés. Bienvenidos. A mí siempre me gustaron los tatuajes. Desde hace un par de años que pienso que los tatuajes son como una forma de modificarse el cuerpo, ¿no? Una forma de modificarlo pero permanentemente, y que más allá de esa modificación es un mensaje que uno da a otros. Ese tatuaje que ven ahí es el que tengo acá, es una frase en sánscrito. Y ese es mi segundo tatuaje. Los que le vengo a contar ahora son dos historias. Por un lado, la historia de mi primer tatuaje y después la historia de emprending, como dijeron antes. Mi primer tatuaje surgió de una cosa muy tonta. Yo siempre quise hacerme un tatuaje, pero no sabía qué hacerme. Quería que sea único, quería que me represente, pero no sabía qué hacer. Hasta que un día escuché en la radio, yo escucho mucha radio, algo muy tonto que era una especie de consigna de cuáles son las 4 palabras que te definen, algo casi cursi, y dije, no, esto es muy tonto, como que creí que iba a pasar, pero la verdad es que no, que me quedó en la mente y me quedé pensando, y de ahí salieron 4 palabras que en ese momento creí que me definían. Amar, soñar, aprender, emprender. Y quedaron ahí, como estas 4 cosas separadas, y que en un momento sabía que iban a tomar otro sentido. Ese sentido es el que les voy a contar ahora, y les voy a contar de una historia personal, que fue la creación de Emprending. Todo empezó el 23 de diciembre del 2009 a las 8 de la noche. Lo que ven ahí es a Nazareno, mi compañero de tesis de la facultad, y a mí con la misma papada y el pelo un poco más largo. Y no sé si ven ahí atrás, hay una puertita de donde salimos ese día, y ese día fue, a mi entender, unos días más felices de mi vida hasta ese momento, porque me recibí de ingeniero, algo que había demandado muchísimo esfuerzo mío, pero sobre todo mucho esfuerzo de mi familia. Yo soy de Entre Ríos y fui a estudiar a Buenos Aires. Más allá de esa gran felicidad que tenía, ese día fue un día de mucha frustración. Ese día me di cuenta que en mi universidad, en la Universidad de Buenos Aires, sobre todo en la Facultad de Ingeniería, no había cultura emprendedora. No había cultura emprendedora y no es que se daba lo último en la carrera, se dio por toda la carrera, pero el último día, que fue el día que defendimos la tesis con Nazareno, que fue un emprendimiento, nos dimos cuenta que no había un interlocutor válido. Nos dimos cuenta que cada cosa que decíamos relacionado con emprendimiento lo minimizaban o no lo entendían. Y fue ahí donde dije, bueno, acá hay algo que no funciona, busquemos la forma de que funcione. Después de haberme recibido, eso fue a fin del 2009, en el 2010 hablé con Nito, que es mi primo y mejor amigo y también es ingeniero industrial de la UBA, y le dije, Nito, mirá, todo bien con haberme recibido, pero la verdad hay una cosa que a mí no me cierra, no puede ser que en la facu no haya cultura emprendedora, algo tenemos que hacer. Hablando un poco con él dijimos, bueno, nuestro objetivo, nuestro sueño es generar cultura emprendedora en la facultad. El tema es cómo lo hacemos. Habíamos pensado quizá crear un centro de emprendedores o hacer algún grupo por las redes sociales. Y nos dimos cuenta que para generar un cambio tenía que hacerse de abajo para arriba, porque si de arriba para abajo no venía y nosotros lo queríamos hacer de arriba para abajo, no íbamos a poder. Así que dijimos, bueno, hagamos una materia para emprendedores enfocada en la carrera de grado, no en el posgrado. Y fue así como tuvimos ese sueño de decir, bueno, hagamos esta materia. El tema era que nadie te enseña a hacer una materia en la facultad. No sé si alguna vez se pusieron a pensar cómo se crean las materias. Bueno, nosotros en ese momento pensábamos cómo se hace una materia nueva, qué cosas hay que hacer, y la verdad que nos dimos cuenta que mucha gente no lo sabía, y preguntando, lo que hicimos fue ir preguntando a las personas que por ahí estaban en la facultad o a la gente que trabajaba ahí, y nos dijeron, miren, creo que lo que tienen que hacer es presentarse en tal departamento con un listado de la materia que quieren, de los contenidos, y eso fue lo que hicimos. Buscamos un plan de estudio de otra materia, le metimos contenidos de emprendedorismo y nos fuimos a presentarlo. Ese día fue otro día muy frustrante también. Me acuerdo que entré a esta oficina de este señor. Yo estaba recién recibido, así que apenas entré el tipo me preguntó, un poco me miraba con
como que los alumnos no llegan hasta ahí. Me dice, ¿y vos sos ingeniero? Sí, sí, estoy ingeniero recibido. Siempre me he visto así, nunca fui muy formal. Así que ya la charla empezó un poquito con distancia. Y le conté, mire señor ingeniero, tengo esta idea de que para mí tenemos que tener una materia en la facultad. Y la verdad que al tipo le gustó la idea. Y me dijo algo que en ese momento me chocó mucho y dice, mirá, está buenísima la idea, el año pasado cerró el plan de estudio, hubo una modificación y ahora una nueva materia va a llevar de 3 a 5 años. Que me digan 3 a 5 años en ese momento significó como que digan de 20 a 30 años. Yo soy una persona muy ansiosa, muy inquieta y 20 a 30, digamos, 3 a 5 años es un montón de tiempo y claramente ahí me di cuenta de que la cosa no funcionaba. Me acuerdo que me fui ahí, Nito también por otro lado fue, con Martín, que era otra persona que también habíamos convencido para emprender esto, y le habían dicho lo mismo, le habían dicho que lleva mucho tiempo. Y en ese momento nos pusimos a pensar cómo hacíamos para que el tiempo se acorte y decidimos dos cosas. Una, conseguir un padrino dentro de la facultad, alguien que nos ayude con la parte burocrática, porque no vamos a esperar 3 a 5 años. Ese padrino llegó, por suerte, que se llama Aníbal, es un hacedor de la facultad. Y lo otro era, tenemos que demostrar que realmente hay una necesidad de esto, que esto no puede esperar más tiempo. Y eso lo hicimos a través de una encuesta. Hicimos una encuesta a través de las redes sociales, nuestros amigos conocidos, que salió muy bien. La verdad que conseguimos 500 respuestas equivalen a 5 veces la gente que se recibe por año de ingeniería industrial. Pero esa encuesta, por un lado, nos sirvió para validar que realmente había una necesidad, que eso lo sabíamos, pero por otro lado nos ayudó a una cosa muchísimo más importante, que fue un aprendizaje, y fue saber que había muchísima más gente como nosotros que quería hacer este cambio en la UBA, que quería que haya más cultura emprendedora, y de esa encuesta, que un poco la hicimos para querer validar algo, surgió que lo que yo creo fue lo más importante y el punto donde realmente se empezó a hacer realidad este sueño, que fue el equipo fundador. Los que ven ahí, a la derecha está Pablito, el de rulos es Nito, Nico, el de camisa blanca, y yo el de la izquierda, y ese fue el equipo fundador que empezó a gestar Emprending realmente. El proceso fue muy interesante, fue de muchísimo aprendizaje, eran hacer cosas que hacía mucho que no se hacían, y digo hace mucho que no se hacían y era mucho tiempo. Cuando estábamos haciendo todo este proceso y veíamos que había mucha gente que no nos sabía responder cómo hacer una materia nueva, nos dimos cuenta y nos dijeron que hacía 25 años que no se hacía una materia nueva en la carrera de Ingeniería Industrial. 25 años es muchísimo tiempo. Es por un lado un orgullo para nosotros, pero simplemente para alimentar nuestro ego, porque en realidad es una gran tristeza que hacía mucho tiempo que no se modificaba el plan de estudio tan radicalmente. Y lo que hicimos fue un poco jugar a crear nuestra propia materia. Era como una especie de elige tu propia aventura. Veíamos materias de otros lados que nos gustaban, veíamos qué contenido se dan y también le poníamos muchas cosas nuestras. Una cosa que queríamos era que la materia sea una materia para emprendedores, pero dada por emprendedores. Éramos emprendedores los que estábamos dando esa clase. Por suerte la cosa siguió avanzando, pasaron los meses, gracias a Aníbal y a nosotros que éramos muy hinchas, íbamos a los departamentos a preguntar cómo estaba el expediente. Imagínense en la UBA, una gran organización que quiero mucho, pero que muchas veces se mueve como un elefante. Nosotros íbamos a oficinas de gente a preguntarles sobre un expediente, algo que jamás nadie había hecho. Y que te miren con cara de, me estás controlando mi trabajo, y nosotros realmente le decíamos, no, simplemente queremos que esto avance, queremos empezar este movimiento de empezar a generar cultura emprendedora. Y así fue como de a poquito, con mucha insistencia, fue avanzando hasta que llegó el día. El año pasado, a mitad del año pasado, fue la primera cursada y fue para nosotros, que era el equipo fundador, que en ese momento ya se había agrandado un poco más, fue como una especie de lanzamiento de un emprendimiento altruista, porque ninguno de nosotros está nombrado, a ninguno le pagan por hacer esto. Y fue esto de meterse en la página de internet de la facultad, a ver cómo iban bajando las vacantes y ver si alguien se iba a anotar en la materia, porque nosotros podíamos haber hecho eso, pero por ahí nadie nos seguía. Y fue muy satisfactorio que había 5 días para anotarte y el primer día y medio ya se habían acabado las vacantes, y cuando fuimos el primer día había casi el doble de inscriptos de las vacantes que había, casi como la TED, y había mucha emoción en ese primer día. Me acuerdo que lo primero que le dijimos a los estudiantes que estaban en ese momento fue perdón. Le digo, perdón porque esta materia es algo nuevo, es algo que estamos haciendo nosotros y lo estamos haciendo de forma diferente, así que va a haber muchas cosas que aprender. Y la verdad que hubieron muchas cosas que aprender. Algunas que por ahí me gustaría comentar. Una fue el tema de los horarios. Nosotros habíamos creado esta materia, creíamos que con 3 horas por día, 3 horas por semana nos iba a alcanzar, los jueves de 7 a 10 de la noche,
Pero pasaron 2 o 3 semanas y veíamos que no nos alcanzaba el tiempo, habíamos calculado mal la cantidad de contenidos y no queríamos que quede nada fuera. Y teníamos 2 opciones, o sacar contenidos o pedir a la gente que se quede más tiempo. Imagínense que empiece tu cursada y que tu profesor te diga, bueno, a partir de la semana que viene te vas a quedar 1 hora más. Y esa hora más es hasta las 11 de la noche. Fue impresionante que no solo no nos tiraron con tomates, sino que la gente se quedó y con muchas ganas. Eran muchas veces las 11:30 de la noche, estábamos dentro de la facultad y teníamos que literalmente a los gritos sacar a los estudiantes o apagarle la luz como los pollos para que dejen de comer, para que se vayan del aula. La gente estaba o muy interesada en hablar con un speaker que había ido o se quedaban trabajando con sus tutores. Esta es una foto de eso, hacía frío me acuerdo, pero como había mucho calor humano, el frío tanto no se sentía. Y esto era un poco lo que se vivía en Emprending. Otra cosa que quiero comentarle, y que yo creo que fue, como les había dicho, una de las claves de Emprending, es el equipo. Esos que ven ahí no son alumnos, esos son todos tutores, profesores y colaboradores de la materia. Y esto es un poco una crítica que yo también hago a la educación actual. Hoy se dice mucho que los que no están motivados son los estudiantes, que la educación está mal porque los pibes no se concentran. Y yo creo que, como todo, es como querer echarle la culpa a los clientes de que no compran tu producto. Nuestro enfoque en Emprending es, primero, que haya mucha pasión y mucho amor por lo que hacemos desde el lado de los profesores, y eso es lo que va a contagiar. Eso es lo que va a hacer que la gente realmente quiera y se quede mucho tiempo y trabaje en sus proyectos, y eso es algo que en Emprending se ve mucho. Hablando con Ernesto, que es uno de los colaboradores, la semana pasada, me dice, mirá, con todo esto de la charla TED, yo te quiero contar algo. El día que me recibí, yo creí que la próxima vez que iba a volver a la facultad, iba a ser el día que mi hijo se reciba. Y eso fue algo que a mí me quedó muy marcado, porque Ernesto iba todos los jueves y se queda hasta las 11:30 de la noche con sus alumnos, y él no lo hace por el emprendimiento, él lo hace por el amor que tiene a la facultad, que un poco este cambio de forma de encarar los proyectos fue lo que a él le gustó y lo que hace que él se comprometa. La Emprending para mí fueron muchas cosas. Una de las cosas que les quiero contar es, cada vez que terminamos la cursada mandamos un mail y le pedimos a la gente que nos cuente qué fue Emprending para ellos. Lo que voy a leerles ahora es unas definiciones que nos mandaron por mail y por las redes sociales de lo que era Emprending para ellos. Emprending es un grupo de gente que se anima a cambiar el mundo. Es un grupo de gente que además de pensar, hace. Emprending es lo más parecido a cuando querés hacer algo y necesitas un empujón. No fue hasta Emprending que entendí lo que realmente significa pasión por emprender y me di cuenta que es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Un poco exagerado, pero bueno. Emprending nos hace soñar en grande y convertirnos en fanáticos del hacer. Emprending me cambió la vida. Otro exagerado. Me ayudó a vislumbrar la oportunidad para no vender mi vida a un trabajo rutinario. Y esta y mi favorita. Participar en Emprending es como vivir un evento TED todos los jueves. No está guionado. Como les decía, esto fue lo que Emprending para muchos de los que lo cursaron, pero en mi caso Emprending lo que hizo fue cambiar el significado de mi tatuaje, ese tatuaje que yo les dije de amar, soñar, aprender, emprender. Lo que hizo fue como que esas 4 palabras que en ese momento estaban desconectadas, cobraron un significado. Y eso es lo que yo llamo para mí, mi receta para la felicidad. Les voy a explicar un poco estos 4 ingredientes qué significan, sobre todo con Emprending. Amar a la facultad, amar a la UBA. Yo toda mi vida, salvo el máster que estoy haciendo ahora, toda mi vida fui a colegio público y mi formación es pública. Y como les dije, lo que mueve que toda la gente vaya todos los jueves no es el emprendimiento, es que todos sentían de que tenían algo que devolver a la UBA, y eso es porque la gente va todos los jueves y hoy ese equipo de colaboradores que empezó de 4, pasó a 20, hoy ya somos 45, somos casi más tutores que alumnos que colaboramos, insisto, ad honorem, por amor a la UBA, todos los jueves. Soñar el cambio, soñar que se puede, que si hay un grupo de gente que tiene el mismo sueño, que tiene el mismo amor a la UBA, se puede soñar este cambio. Y lo tercero, muy importante, y algo que a mí me encanta, es aprender. En este caso, hubo que aprender cómo hacer una materia nueva, hubo que aprender
cómo manejar un grupo de gente, hubo que aprender qué contenidos se daban. Y lo último y muy importante, esto de emprender, esto de hacer, de no quedarse solamente con este idealismo de qué lindo sería o el de criticar qué bueno sería cambiar las cosas. Esta receta para la felicidad, mi receta para la felicidad, que tiene 4 ingredientes, esos ingredientes tienen 2 cualidades. La primera cualidad es que son todas acciones, son todos verbos, son todos actos que hay que hacerse. No es simplemente algo que se dice, sino es lo que se hace. Y una cosa que también tiene que, en cierta forma, nadie a mí me puede privar de hacer esas 4 cosas. Nadie me puede privar de amar, nadie me puede privar de soñar, nadie me puede privar de aprender, porque de aprender se aprende de todo. Y nadie me puede privar de emprender. Eso es algo que es algo que, no sé, ni siquiera que aunque esté hemipléjico me pueden privar de todo esto. Y lo segundo, y muy importante, es el compartir, es el conectarse. Esta frase es de una película que me gusta mucho, que es Into the Wild. Y no les quiero contar el final, pero el protagonista cumplió su sueño. Él tenía un sueño que lo quería llevar a cabo y él lo cumplió. Pero se dio cuenta al final de que cuando cumplió ese sueño estaba solo, literalmente solo. Y él, antes de terminar la película, escribió en su diario que la felicidad solo es real cuando es compartida. Y eso es algo que yo comulgo desde siempre, quizás sea por mi incapacidad de hacer las cosas solos, incapacidad de, sé que sé hacer algunas cosas bien, pero sé que no hacer que no sé hacer muchas cosas y por eso es que siempre lo hago todo en equipo. Y emprending es eso, es compartir todo el tiempo, es que el mismo alumno de alguna forma te enseña y que te pregunta y que se intercambian contactos. Y creo que es una de las partes más importantes de emprending. Y ya para ir cerrando, quiero desterrar de la faz de la tierra esta frase. Quizá algunos la conozcan, hay muchos que dicen que querer es poder, yo estoy totalmente en desacuerdo de eso. Para mí querer no es poder. Queriendo no se hace nada. Si yo quisiese que este control remoto pase para esta mano simplemente mirándolo y diciendo tengo muchas ganas que lo haga, no va a pasar. Por eso es que para mí esta frase debería ser así, debería ser hacer es poder. Hacer desde el punto de vista de llevar las cosas a cabo, y lo importante de este hacer es que el poder no es como el poder del querer. Este poder es muchísimo más transformador. Es un poder que hace que las cosas pasen, que hace que las cosas cambien, que hacen que los sueños que uno tiene pasen a ser realidad. Y es un poco lo que quiero dejar. Tratemos de en algún momento buscar un equipo de gente que nos ayude a transformar el mundo como en ese momento lo quisimos hacer con Emprending. Y van a ver que la satisfacción de hacer eso va a ser infinita. Y ahora tanto que les hablé de este tatuaje, se los voy a mostrar y... Nada. Amar, soñar, aprender, emprender. Muchas gracias.